Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy les voy a platicar sobre los alineadores dentales. Híjoles, este es un tema que me gusta mucho, porque es a lo que me dedico, a la ortodoncia. Todo lo que hablo, yo creo que esto es lo que más me apasiona, que es mi especialidad. Los alineadores dentales es parte de la ortodoncia. La ortodoncia pues es la ciencia que se encarga de mover los dientes en conjunto de la ortopedia, que es la ciencia que nos mueve los huesitos, y lo vemos en conjunto en esta especialidad. La ortopedia por lo regular se veía en pacientes en crecimiento, se debe de ver en pacientes en crecimiento, y la ortodoncia pues se puede ver en pacientes en crecimiento y en pacientes adultos, ya no importa la edad. Y hay estudios que avalan que los movimientos dentales pueden ser a cualquier edad, siempre y cuando los tejidos y las estructuras, tanto dentales como óseas, tengan buena calidad. El paciente se cuide, tenga buena higiene, todo esté en orden, que esas revisiones de valoración las hacemos nosotros para poder llegar a la conclusión de cómo vamos a hacer los movimientos. Incluso raíces cortas, raíces enanas, todos los dientes se pueden mover siempre y cuando estemos con un especialista. Hay muchos lugares que les van a decir, no, es que tienes las raíces enanas, no se puede. No, es que tenemos esto, no se puede. Volvemos a lo mismo, no se puede porque el especialista no lo sabe hacer o tiene miedo y prefiere tener casos más sencillos, y está bien, es mejor que lo haga si no lo conoce. Entonces, pero si ustedes acuden con especialistas certificados, con una experiencia exclusiva en ortodoncia, se debe de poder hacer el tratamiento de alineadores o de ortodoncia con brackets convencionales, con brackets estéticos, con brackets autoligado. Todo tipo de ortodoncia se puede hacer ahorita. Es bien importante nada más la planeación. Parte de la planeación, bueno, son los estudios radiográficos que ya conocemos, y tenemos también los estudios ahorita de escaneo, que viene siendo esto que tenemos aquí. Esta es una paciente que dice, no, bueno, pues es que esto no me gusta y mis dientes de la parte de abajo están choquitos. Perfecto, pero no quiero usar brackets. Ah, caray. Bueno, ahorita existen las opciones de... No voy a hablar de marcas de alineadores. Al final de cuentas, a mí en mi clínica me gusta venderles mi experiencia y mis tratamientos, no con una marca de alineadores de México, una marca de alineadores de Estados Unidos, de donde sean, de Argentina, que son, ahí hay algunas reconocidas. En lo particular, nosotros podemos manejar, estamos certificados por varias marcas, incluso pues, por la más reconocida. Y hay pacientes que nos piden que quieren trabajar con esa marca en particular, se trabaja sin ningún problema. Hay casos que el paciente dice, no, pues es que la verdad estoy buscando lo que tú me recomiendas. Bueno, pues nosotros tenemos aquí en nuestra clínica nuestro propio laboratorio y fabricamos nuestros propios alineadores. Eso nos permite llevar al caso de la mano en todo momento. Planeamos nuestros casos, que aquí vamos a empezar con esto. Se toma un escaneo, vemos la oclusión del paciente. Esta zona rojita de acá es porque hicimos el escaneo posterior inmediato a una limpieza dental. Entonces quitamos sarrito de ahí y hay zonas ahí de tantito sangrado, pero bueno, no, eso no le genera ningún tipo de problema al paciente. Tenemos el escaneo y empezamos a revisar las alineaciones. Nosotros ya pasamos por otros videos que ya tenemos, que es el segmentado de los dientes. Ya segmentamos cada pieza que queremos mover, ya hicimos el ensocalado para poder tener nuestro modelito ensocalado, y empezamos a analizar todo el caso, todo lo que queremos hacer. Con este tipo de programas nosotros podemos mover los dientes hacia donde nosotros queramos mover. Aquí se va a mover el diente a una posición final, y como pueden ver está mucho mejor la alineación. Esa posición final, como ven aquí, se logra con una serie de setups o etapas de alineación, y lo van a ver cómo se va viendo en el modelo. Van a ver brinquitos estos, y cada etapa es un alineador que está utilizando el paciente hasta llegar a la posición que estamos buscando. En la parte de abajo hacemos algo muy parecido. Le voy a cambiar la vista a la parte de abajo. Aquí ya está con la parte de solución. La paciente está así. Aquí también hay algo de sangradito posterior a la limpieza, pero como pueden ver el paciente está libre de sarro para el escaneo.
De igual manera tenemos un apiñamiento moderado y van a ver esos brinquitos que nos van a ayudar a llegar a la mejor posición de los dientes. Los alineadores se hacen en etapas porque siempre tienen un retraso. Lo que nosotros veamos aquí nunca va a ser exactamente, por muchos factores: el tiempo que lo usó el paciente, las indicaciones que haya seguido el paciente en cuanto a stripping o en cuanto a citas o en cuanto a lo que necesite cada quien. Muchas veces el paciente no puede, por tiempos, por situaciones ahorita de pandemia, que no puede venir a darle ese seguimiento, y bueno, no siempre va a quedar el resultado que nosotros esperábamos al 100, pero definitivamente va a haber una mejoría. Con esta paciente, después de los alineadores, que fueron aproximadamente 5 meses de alineadores, un poquito menos, nos vamos a brincar a su segundo escaneo, que es este. La paciente regresa así. Empezamos a observar otras cositas, una sobremordida, en la parte de abajo hay un dientito que todavía no hay 2 dientitos que están sobre los demás, pero ya se ve una notoria mejoría de lo que estamos trabajando. En los casos por correspondencia, no voy a decir nombres, pero hay muchos casos que les mandan sus cajitas con sus silicones. En una videollamada como esta se toman las impresiones, el doctor que está en la pantalla les puede decir: ok, ya están bien, mándame tus modelos de estudio, nosotros acá vamos a tomar las muestras y te vamos a mandar tus alineadores. Esto es lo máximo que ellos pueden llegar a. O sea, sí va a haber mejorías en todo ese tipo de tratamientos. Sin embargo, no es lo mismo ir a un especialista en el cual te esté revisando cómo van los avances y que te estén tomando una serie de alineadores cada vez que estén terminando. Aquí nosotros hicimos nuestro ajuste, nuestro segundo escaneo, y logramos ver que todavía hay necesidad de seguir tratamiento. En el segundo escaneo colocamos estas resinitas como attachment para darle fuerzas de alineación a los dientes, y vamos a hacer un segundo escaneo. Probablemente vamos a necesitar un tercero, pero no estamos yendo con etapas con el paciente, así nos gusta trabajarlo nosotros. ¿Cómo funciona? Yo necesito mover el diente. Bueno, obviamente no vamos a hacer estos movimientos, pero para que ustedes vean la facilidad con que nosotros la facilidad digital, porque al final de cuentas pues tenemos que tener conocimientos en cuanto a dónde queremos los dientes. El paciente viene con una mordida así, nosotros hacemos movimientos, y el hecho de que llegue a su posición ideal, posteriormente la computadora nos pide un número de información de cuántos milímetros. Eso lo decidimos nosotros dependiendo del tipo de movimientos que vamos a realizar y dependiendo del tipo de problemas que tenga el paciente. Pacientes con densidad ósea muy fuerte, pacientes con brachiocefálicos o con musculatura fuerte, pacientes con debilidad periodontal, en la cual esté sano pero que tenga paciente periodontal, vamos a decidir que los movimientos sean más pequeños. Entonces aquí decidimos cuánto queremos mover por traslación y cuánto queremos mover por rotación. Entonces podemos nosotros hacer, en la ortodoncia esto definitivamente, ortodoncia con brackets definitivamente esto no se puede. Hacemos movimientos mínimos para todos los dientes y esos tiende a que sean los movimientos más largos, y aquí sí estandarizamos cada cosa que queramos hacer, incluso hasta por diente. Posteriormente a eso se nos va a mandar unos setups, todo lo que necesitamos para llegar a la etapa. Esos setups a nosotros nos los van a mandar en un archivo, y esos setups nosotros vamos mandando así como aparece, como se ven los movimientos que vimos hace rato: el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. De estos modelitos nosotros los bajamos en una máquina que es termoformadora y nos va a dar lo que es el alineador. El alineador ya viene siendo la funda transparente, y esa información que tuvimos acá el paciente la va cambiando cada 15 días. Entonces los movimientos que nosotros programamos aquí se pasan al paciente por medio de todo lo que nosotros diseñamos en los alineadores, y básicamente así es como funcionan los alineadores. Cualquier duda, comentario, inquietud, por favor escríbanos, contáctenos. Realmente es un tratamiento que funciona muy bien. Habrá gente que diga que no funciona. Sí, no funciona en su consultorio porque a lo mejor no tienen las herramientas todavía para poderlos llevar a cabo. Entonces es mejor que les ofrezcan, que manejan a perfección a ellos, y que les ofrezcan esos tratamientos. Quieren buscar a alguien o quieren un tratamiento como estos, acérquense a gente que les puedan recomendar, que ya manejan todo este tipo de tratamientos. La mayoría de los ortodoncistas lo manejamos, pero siempre pedir recomendaciones, pedir
credenciales de la clínica. Es bien importante siempre nuestra plena confianza en quien estamos empezando un tratamiento. De ahí se basa todo, en la confianza, pero obviamente una confianza basada en investigación, una recomendación. Muchas veces vamos confiando en cualquier área, no nada más en el área médica o dental, sino vamos con alguien que cobra muy barato, tiene una promoción y desgraciadamente pues no es lo que esperábamos. No tiene nada que ver las promociones. En nuestras clínicas manejamos promociones, pero nos basamos en las recomendaciones. Yo siempre le digo a mis clientes, a mis pacientes, pidan varias propuestas, escojan la que más les atraiga y con quien más se sientan en confianza. Pero bueno, muchos temas de los cuales siempre me voy a tender a ir por otro lado ahí platicando. Me despido, cualquier cosita estamos a sus órdenes y que estén de lo mejor. Saludos desde Sonríe Dental Group.